Muy bien, pues seguimos con el estudio de la palabra de Dios. Las dos últimas semanas estuvimos tratando de conocer un poquito a la persona, ¿no?, de Nehemías, este hermano nuestro del Antiguo Testamento, del pasado, ¿no? Y hoy vamos a cerrar un poco ese tema de Nehemías y me gustaría tratar entonces sobre Nehemías y los abusos en la espiritualidad. Y hay un grupito de 3 versículos del capítulo 13 que me gustaría leer, el versículo 1, el 4, el 15 y el 23. Nehemías capítulo 13, 1, 4, 15 y 23, que dice: aquel día se leyó ante el pueblo el libro de Moisés, y allí se encontró escrito que los amonitas y moabitas no debían jamás formar parte del pueblo de Dios. Versículo 4. Antes de eso, el sacerdote Eliasib, encargado de los almacenes del templo de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Versículo 15. Durante aquellos días vi en Judá que en sábado algunos exprimían uvas y otros acarreaban a lomo de mulas manojos de trigo, vino, uvas, higos y toda clase de cargas que llevaban a Jerusalén. Los reprendí entonces por vender sus víveres en ese día. Por último, versículo 23. En aquellos días también me di cuenta de que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab. Amén. Pues empezamos entonces a conocer la vida de Nehemías, hablando un poco acerca de quién ha sido ese personaje y su entorno histórico. Eso hace 2 domingos, ¿no? Luego, domingo pasado, pusimos énfasis en su vida de vocación y de servicio a Dios por medio de su trabajo como gobernador de la provincia de Judá. Y hoy, sin dejar de reconocer el mérito de todo su trabajo como gobernador y reconstructor de las murallas de Jerusalén, pues me gustaría saltarme al último capítulo del libro, este capítulo 13, para que juntos podamos comprender su experiencia y su actitud ante diferentes formas de abusos a los que muchas veces sometemos la espiritualidad. Es posible someter nuestra espiritualidad a diferentes formas de abusos. Pues eso es lo que vamos a ver aquí en este capítulo 13 de Nehemías. Para empezar, debemos comprender algo muy importante aquí en este texto, y por eso he leído estos 4 versículos que aparentemente parecen desconectados entre sí. Pero no, veamos, los versículos 1 a 3, si tenéis vuestras Biblias, lo podéis ir siguiendo, ¿no? Los versículos 1 a 3 siguen el mismo ritmo de la historia que se vino contando en el capítulo 12. Por eso empieza con la expresión aquel día. Así empieza el versículo primero, ¿no? Capítulo 13. Aquel día. Puesto que se trata de la lectura del libro de Moisés en aquel día específico, ¿y qué se ha leído de Moisés? Pues han leído la historia de cuando Balaán, en lugar de maldecir al pueblo de Dios, lo bendice. ¿Os acordáis de la historia, no?, de Balaán? Y lo bendice como resultado, versículo 3, como resultado de que la palabra de Dios fue leída aquel día con Nehemías. ¿Qué pasó? Versículo 3, al escuchar lo que la ley decía, apartaron de Israel a todos los que se habían mezclado con extranjeros. Lo que tenemos aquí es una reforma religiosa y espiritual de la que en el capítulo 12 tenemos noticias, con la repatriación de sacerdotes y de levitas, con la consagración de la muralla reconstruida y la restauración de los diezmos para la manutención de todo el sistema religioso, sacerdotal y levítico de Israel. Por tanto, versículo 1, capítulo 13,
Por tanto, versículo 1, aquel día. O sea, en el día de la consagración de la nueva muralla, en ese día, vemos a un pueblo firmado en la palabra de Dios, comprometido con los mandamientos de Dios, entregado al servicio de Dios. Podríamos decir que este es el final del libro de Nehemías, este versículo 1. Bueno, del 1 al 3, ¿no? Ahí tenemos como si fuera la conclusión del libro de Nehemías y el cumplimiento de un voto de servicio y de vocación por parte del pueblo tras escuchar la lectura de la palabra de Dios. Se podría decir también que en aquel día, versículo 1, el pueblo de Israel pudo vivir su espiritualidad de forma sana y equilibrada. También se podría concluir que para una espiritualidad sana y equilibrada dependemos, tanto ellos en aquel momento de la historia como nosotros hoy, dependemos de escuchar atentamente y vivir entregadamente las enseñanzas de la Biblia, la palabra de nuestro Dios. De alguna manera ha sido esto lo que vimos en los días finales del servicio de Nehemías. Conducir poco a poco al pueblo de Dios a una vida de espiritualidad y de compromiso con su palabra, no sin muchas luchas, no sin muchos impedimentos de toda clase, no sin lloro y sin momentos de frustración por su parte, pero sí que poco a poco pudo conducir el pueblo a comprender la palabra de Dios. Pero lo interesante de todo este tema de la espiritualidad es que para que el pueblo llegara a este momento de vivir una espiritualidad comprometida con las enseñanzas de la Escritura, mucho agua ha debido de pasar bajo el puente, ¿no? O sea, que ha sido necesario mucho tiempo de luchas, de sudor, para evitarse los abusos a los que una espiritualidad sana está frecuentemente expuesta. Explico mejor. Para muchos de nosotros hoy la espiritualidad debe de ser algo suave, sin luchas, sin muchas exigencias, sin muchas cobranzas, especialmente sin mucho compromiso, ¿no? Una especie de espiritualidad light, una espiritualidad 0-0, como la cerveza, ¿no? Una espiritualidad totalmente destituida de valor. Sin embargo, es justo cuando nos vemos atrapados por esa mentalidad y práctica de una espiritualidad light y sin compromisos, es que permitimos que nuestra espiritualidad esté bajo diferentes formas de abusos. Sean abusos derivados de la religión o sean abusos derivados del secularismo, de la no religión. Vemos ejemplos de eso en la experiencia de Nehemías a lo largo del capítulo 13. Tras esta final de la historia, en los versículos 1 a 3, Nehemías nos cuenta acerca de 3 momentos previos a esta conclusión que fueron difíciles, en los que tuvo que actuar de forma muy dura y disciplinaria para corregir el rumbo abusivo que asumía la espiritualidad del pueblo. Explico mejor qué es lo que está pasando. No había dicho antes que el libro de Nehemías se concluye con el capítulo 13, versículos 1 a 3, ¿no? Con un tono así de gracias al Señor, el pueblo está rendido a los pies del Señor y está escuchando la palabra de Dios. Pero es que después de terminar de esa manera, es como si le hubiera ocurrido a Nehemías, espera, es que para llegar a este final tuvimos que pasar por 3 momentos difíciles previamente a ese final. Tuvimos que enfrentarnos con 3 grandes problemas para la fe. Y estos 3 momentos, por ser anteriores, están registrados posteriormente. Pero ocurrieron anteriormente, ¿me comprendéis, no?
el registro, él puso después de la conclusión, es como si fuera un postdacta, pero de cosas que pasaron antes. Y esos 3 momentos, entonces, por ser anteriores como eventos ocurridos a los versículos 1 a 3, y quizás a muchos de los temas que se mencionan en el capítulo 12, pues se introduce por las expresiones, versículo 4, antes de eso. Versículo 15, durante aquellos días. Versículo 16, en aquellos días, ¿no? Además, los 3 relatos se concluyen con la expresión, recuerda esto, Dios, y favoréceme. Es curioso, hay como un ritmo dentro de la narración. Está marcando un pasado antes de eso, durante aquellos días, en aquellos días, y termina cada uno de los momentos que menciona con esa expresión, recuerda esto, Dios mío, y favoréceme. Esa expresión la vais a encontrar en versículos 14, 22 y 31. Que no es tanto un pedido de que Dios le recompense por su fidelidad al conducir al pueblo de nuevo a la sana espiritualidad, no. Nehemías no pone eso como, recuerda, Señor, que me debes. No, lo que sí se trata de una expresión litúrgica de misión cumplida con este asunto. ¿Vale? O, en otras palabras, gracias a Dios, esto ya está resuelto. ¿Vale? Eso significa esta expresión. Pero sí que hubo 3 formas de abusos en la espiritualidad del pueblo de Dios de esa época pasada, o al menos Nehemías eligió mencionar estos 3 abusos entre varios otros. Y eso nos ayuda a chequear posibles abusos en nuestras diferentes expresiones de espiritualidad cristiana hoy, y que posiblemente estemos nosotros, en algún momento estuvimos o seguimos estando sometidos a esas clases de abusos. El primer abuso a la espiritualidad pasó cuando Nehemías, tras más de una década como gobernador, ¿vale? ¿Os acordáis de la historia de los domingos pasados, ¿no? Él dejó Persia, ¿no? Con orden del emperador persa de ser gobernador de una provincia. Y se quedó como gobernador más de 10 años, más de una década. ¿Vale? El pueblo, a lo largo de esa década, vivió con prosperidad, con tranquilidad. Hubo unas guerras, pero estaban preparados para enfrentar la adversidad y lo superaron. Pero pasado, digamos, unos 10 años como gobernador, tuvo que ausentarse de Judá, de Jerusalén, y estuvo más o menos 12 años fuera, en Susa, en la capital del imperio persa. Estuvo unos 12 años fuera, Nehemías, hasta volver una segunda vez para seguir gobernando la provincia. Pero durante su ausencia, durante esos 12 años, el pueblo se olvidó que el precio de la libertad cristiana es la eterna vigilancia. El pueblo se olvidó de eso. Se olvidó que hay que estar vigilantes. Y al volver, Nehemías supo que el templo, el culto a Dios y la enseñanza de las Escrituras fueron menospreciados. Y que el sacerdote, el principal sacerdote que cuidaba de todas las ofrendas y diezmos que llegaban al templo, se había emparentado con Tobías. ¿Os suena Tobías? No, Tobías no era judío. Tobías era de los pueblos ahí más del norte, ¿no? De Samaria. Y era amonita. Y era uno de los antiguos enemigos de Judá. Algún hijo o nieto del sacerdote se casa con una nieta o hija o nieta de uno de los enemigos más peligrosos de su propio pueblo. Y, para colmo, el sacerdote
dispone dentro del templo las salas donde se guardaban, las salas de depósito que se llamaba, depósito de tesoro del templo, donde todo el tesoro del templo, donde se guardaban todos los diezmos, todas las ofrendas, todo lo que el pueblo donaba al templo, se guardaban en esas salas, pues rehabilitó estas salas para hacer como un apartamento de lujo para el enemigo de su pueblo. Le habría preparado un superpiso como prueba de buena voluntad y de tolerancia con el mal. Y le disgustó muchísimo a Nehemías. Nehemías se enfadó de una manera que, no sé, el hombre se puso enfadado, pero muchísimo. De hecho, esa tolerancia, o la tolerancia en sí, puede ser muy positiva. Incluso es uno de los baluartes del secularismo de nuestros días, ¿no? Sobre todo si somos tolerantes con determinados segmentos de la sociedad, pero no con todos, como era el caso. Sin embargo, ¿y qué de la tolerancia con el mal? Podemos ser tolerantes con el pecado, con el abuso de la espiritualidad por no comprometernos con los caminos de Cristo. Luego nos relata de los problemas con el comercio, el segundo problema que tuvieron, ¿no? O sea, con la forma indigna como estaban negociando con sus productos, versículos 15 al 22, estaban vendiendo los productos en disconformidad clara con los preceptos de las Escrituras. Ellos no podían trabajar el día de sábado. En aquel momento de la historia del pueblo de Dios, esa era una ofensa clara a la relación del ser humano con su Dios. O sea, era como declararse que no quería mantener una relación personal con Dios en la que le cultuamos y le servimos. Y que por más creyente que seamos, ganar más dinero, más influencia y más prestigio se vuelve parte de nuestra fe, de nuestra forma de considerar nuestra relación personal y cultural con Dios, y eso no tiene que ser lo primero en nuestra vida. Lo primero en nuestra vida es, de hecho, ganar más dinero, ¿no? Y eso se convierte en una otra forma de abuso en la espiritualidad, puesto que asume uno el lugar que solo puede ser ocupado por el Señor en nuestras vidas. Aunque para muchos hoy la comunión y el compromiso con Dios y con su pueblo y con las formas de expresarse esa comunión y el no permitir que el centro de la vida esté ocupado por uno mismo y por nuestros intereses, a veces eso se considera como cosas del pasado. Eso está pasado de moda, no tiene más cabida en nuestra época. Absolutamente, no deja de ser una manera de abuso espiritual. Un tercer relato que va del versículo 23 al 31 se refiere a los matrimonios mixtos que se extendieron ampliamente en los 12 años que estuvo ausente Nehemías. Antes Nehemías estaba muy pendiente de todos esos temas, ¿no? Pero es muy interesante cómo Nehemías cita la experiencia de los matrimonios mixtos de Salomón, porque claro, él tiene que decir ¿por qué? ¿Por qué no? Y entonces él se refiere a los innúmeros matrimonios mixtos de Salomón con mujeres que lograron cambiar su forma de comprender la espiritualidad y llevarlo a abrirse a otros dioses. Y aunque él mismo no se entregó personalmente a la adoración de otros dioses, ha permitido que sus cultos se propagaran libremente por Israel, torciendo la espiritualidad de mucho. Su apertura religiosa ha sido un desastre. Apertura religiosa es una palabra clave en nuestra época, ¿no? Pero ha sido un desastre para la espiritualidad del pueblo, permitiendo que se instalara algunas barbaridades religiosas, entre ellos, como por ejemplo, el sacrificio de niños, ¿no? Quemaban vivos a algunos de los primogénitos niños.
en honor a un dios llamado Moloch. En otra época creo que ya os expliqué cómo se procedían esos sacrificios, ¿no? Pues las consecuencias de esos matrimonios se describen en el versículo 24. Ahí dice, la mitad de sus hijos hablan la lengua de Asdod o de otros pueblos y no sabían hablar la lengua de los judíos. No era una cuestión de lenguaje, ¿no? En el mundo secularizado de hoy, enseñar idiomas a nuestros niños se considera como darles oportunidad profesional en el futuro, ¿no? Un currículum bonito es lo que pone, hablo 5 idiomas fluentemente y cosas por el estilo, ¿no? Sin embargo, aprender otro idioma es también aprender otra forma de vida, no es simplemente saber traducir una palabra del español al chino, no es simplemente, es asimilar un contenido de vida, una otra forma de vida. Aquí los hijos de esos matrimonios, al hablar otros idiomas, y no la lengua de los judíos, eso no significa que eran bilingües simplemente, como lo consideraríamos hoy. Pero eso significa que se comprometían con los valores culturales y religiosos de esos pueblos paganos. Me acuerdo de una psicóloga del Ayuntamiento de Las Rozas, una ciudad vecina nuestra, ¿no? Que hace como unos 20 y pocos años, en una reunión que tuvimos con ella, era una de las psicólogas que estaban a cargo del instituto donde estudiaban mis hijos, y en una reunión que Rosa y yo tuvimos con ella nos contó sobre niños españoles que sabían el Corán de memoria. ¿Por qué? Porque se quedaban a cargo de una señora musulmana que les enseñaba a memorizar el Corán en árabe. Y sabían de memoria. Ese tan alabado pluralismo religioso de nuestra época, con su idea de que todas las religiones llevan al mismo cielo, es un tremendo abuso a la espiritualidad de todos los cristianos. Sin embargo, revisando la manera como Nehemías reaccionó a estos abusos en la espiritualidad del pueblo y en la reforma propuesta por Nehemías en cuanto a eso, que fue una propuesta osada, ¿no? Dura y radical, lo vemos que él expulsó, lo primero que hizo, expulsó la familia de Tobías del templo. Luego arrojó fuera todas las pertenencias y se opuso frontalmente al poderoso sacerdote Eliasib. Eso fue osado, ¿no? No permitió el comercio en el día sábado, no permitiendo ni siquiera que los comerciantes se acamparan fuera de los muros, porque venían de los pueblos, no podían entrar el viernes por la tarde en la ciudad porque se cerraba la puerta, sábado era día de descanso, las puertas de la ciudad no se abrían, entonces se quedaban acampados fuera de los muros, esperando entonces que se abriera para meter sus mercancías, pues los echó de ahí, ¿no? Y su reacción a los matrimonios mixtos fue muy peculiar e incluso muy curiosa en nuestros ojos de hoy. Versículo 25 dice, los reprendí y los maldije. Qué duro, ¿no? A algunos de ellos los golpeé y hasta les arranqué los pelos y los obligué a jurar por Dios. O sea que Nehemías tenía un poco de carácter, ¿no? Tenía un poco de carácter. Él quería hacer la cosa bien y lo hizo de forma que no hubiera duda que ese era el camino, ¿no? Que ese era el camino. Su actitud con la tolerancia hacia el mal y hacia el pecado, con la falta de una correcta expresión personal de fe y de culto, su tolerancia con el pluralismo religioso establecido por medio de matrimonios mixtos fue tajante, pero fue eficaz. Nadie descomprometido con Cristo y con su palabra tiene autoridad para actuar como lo hizo Nehemías. Nos importa mucho poner atención a este tema, un tema como este, ¿no? Sobre todo porque vivimos días parecidos a los de Nehemías, días en los que tenemos oportunidades claras y concretas para negociar nuestra fe
con otros valores, quizás valores más atractivos, ¿no? Tenemos facilidad para gestionar nuestro compromiso con Cristo y su Iglesia desde muchos intereses personales que tenemos y facilidades para olvidarnos de la centralidad de las enseñanzas de Cristo, adecuarlas a los principios que predominantemente controlan la vida humana en nuestra época. Abusos en la fe, abusos en la espiritualidad, abusos en la forma como se vive y se expresa la comunión con Dios. Que el ejemplo de Nehemías nos sirva como guía de fe y de espiritualidad. Amén.